Bien, nos corresponde ahora trabajar con estos elementos, ¿verdad? Con este nuevo tema que son fundaciones profundas, pilotes y pilas. Vamos a hacer algunos ejercicios para el diseño de pilote. Sin embargo, yo les había pedido de previo que leyeran toda la teoría. Espero que sí lo hayan hecho, porque si ustedes no entienden los conceptos básicos, entonces es de más, pues no vamos a entenderle, ni mucho menos poder desarrollar los ejercicios. Aquí nos habla mucho, ¿verdad?, de los tipos de pilotes, su forma, sus principales características, ¿verdad? Hay unos elementos primordiales que son algunos conceptos que debieron ustedes comprender. Está también, eh, bueno, les decía algunos diversos tipos de pilote. Los esfuerzos, cómo se ve la teoría o cómo se debe entender esa teoría de los esfuerzos que se realizan en los alrededores, en el terreno alrededor de donde se está hincando el pilote, como por ejemplo lo podemos ver en este gráfico, que lo vamos a utilizar más adelante. Y las diferentes teorías que nos van a presentar aquí, ¿verdad? Como por ejemplo la ecuación de Benavent, que vamos a hacer ejercicio, la ecuación de Vierendel y la ecuación de Dor. Bueno, pero vamos a hacer un primer ejercicio en este momento. Veamos el ejemplo 12.1 para que ustedes lo sigan, ¿verdad? En su cuaderno si quieren, o en su computadora. El ejercicio nos pide lo siguiente: hallar el esfuerzo vertical total que produce un pilote de 20 metros de altura trabajando por punta y por fricción. En los puntos A y B, cuyas coordenadas indican en la figura, las cargas que transmite el pilote son. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos una carga, ¿verdad?, por punta y una carga por fricción. En la teoría está esto. Por punta es por la parte en que está hincado el pilote, ¿verdad? Y por fricción es corresponde a toda el área que rodea al mismo en toda su longitud. Repito, lean la teoría. Si no leyeron la teoría, es de más que me esté matando explicando el ejercicio. Muy bien. Entonces, esta carga total está distribuida en la carga, ¿verdad?, por punta más el esfuerzo o la carga por fricción, que en este caso son 50 toneladas para punta y 150 toneladas para fricción, lo que nos da una carga total de 200 toneladas, que es esta que está representada acá. Coordenadas de los puntos, ¿qué significa? Vamos a identificar cuáles son, ¿verdad?, los esfuerzos que hay, que se encuentran en este punto y en este otro punto, ¿verdad? O sea, fíjense que son puntos aledaños al pilote, pero uno está a prácticamente 5 metros por debajo del extremo y siguiendo su eje, fíjense bien, siguiendo su eje, y el otro está ubicado a casi 24 metros por debajo y desplazado del eje del pilote 7.5 metros. Entonces vamos a encontrar los esfuerzos que hay en estos dos puntos. Y aquí tenemos las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada del punto A para XA es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos sobre este eje, no hay movimiento en el eje de la X, estamos exactamente en el eje. ZA, estamos hablando de la profundidad de A, que son 25 metros. O sea, no hay distancia para X, pero sí hay distancia para Z, o sea, la profundidad. Y para el punto B, sí hay un desplazamiento para el eje de la X, que es de 7,5 metros, y un desplazamiento, ¿verdad?, en profundidad, que es Z, de 44 metros. Bien, para el punto A, son dos elementos que necesitamos identificar, que eso está acá en la fórmula, en esta fórmula para usar este gráfico, ¿ya? Entonces, este gráfico nos da dos elementos. Para él son, la altura del piloto es uno de los puntos importantes. Sin embargo, está este factor n y este factor m, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos dos factores? Muy fácil. N es igual a x entre h y m va a ser z entre h. O sea, n es la relación del desplazamiento horizontal entre la altura, y m va a ser la relación de la profundidad con la altura. Y entonces, ya viendo eso, nos vamos a trabajar en el ejercicio.
para n, XA entre H, pero como XA en este caso es 0, todo este resultado es 0, o sea, n vale 0. Repito, XA es 0, por lo tanto, ir 0 entre la altura me da 0. Para m voy a tener ZA, son 25 metros, entre la altura que son 20 metros. Eso me da 1.25. Revisen ustedes con su calculadora. Entonces, de la figura 1235 leemos IP4 y apóstrofe P.9. ¿Cómo salen estos valores? Fíjense bien, nos vamos con N y nos vamos con M. Entonces nos vamos a este gráfico, N y M. El gráfico nos dice que acá tenemos X y aquí tenemos P. Entonces, los valores que tenemos aquí son de 0 y 1,25. ¿Cómo los identificamos aquí? Fácil. Buscamos los valores 0, 0 aquí, 0 en este punto que X, 0 es sobre el eje. Fíjense bien, 0 en este espacio porque no hay desplazamiento para X. Entonces 0, un valor, y el M sería 1.25. Entonces tengo 1 aquí, 1.50, 1.25, estoy casi al centro. Miren aquí donde tengo el cursor. Entonces, ¿qué valor tengo? Tengo un valor de prácticamente 3, 4 aquí y 150, punto 60, 70, 80, 90. Entonces, punto 90 en este lado y 4 en este lado, que es exactamente lo que nos da el ejercicio. Miren, 4 para IP, fíjense bien, aquí está 4 para IP. Miren, y punto 90 para I prima P. ¿Entendieron? ¿Verdad? Está sencillo. ¿Qué hago? Busco el desplazamiento aquí, pero en este caso como N vale 0, entonces me voy sobre el eje, no me muevo. O sea, no tengo que plotear, sino que me voy sobre el eje 0. Y para M, ¿verdad? En este caso es el valor de 1,25. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 1,50, quiere decir que 1,25 está en el centro, que es más o menos acá. Entonces eso me da un valor para IP de 4 y para I'P de aproximadamente 0.50, 0.60, 70, 80, 0.90. ya, así es como lo buscamos aquí en el gráfico, y esos son los valores que tenemos acá. Entonces ya con estos valores comenzamos, ¿verdad?, a calcular nosotros delta S, que delta Z, que es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces para delta Z aquí tenemos la fórmula y solamente la aplicamos en este punto: 1 sobre h al cuadrado de P por IP, ¿verdad?, más, fíjense bien, 1 sobre la altura al cuadrado, que es la presión por punta multiplicado por IP, en este caso, o sea, por el valor que encontramos nosotros en el gráfico para punta, y la presión por F multiplicado por el I'P que encontramos en el gráfico. En otras palabras, tenemos 1 sobre 20 al cuadrado A, que va a ser la presión por punta, que va a ser de 50 toneladas, por el IP que encontramos, que es 4, más la presión por fricción, que es 650, multiplicado por el valor de I'P, que es 0.9. Eso nos da 0.837 toneladas por metro cuadrado. Ese es el delta Z para el punto A. Fíjense bien, esta es la presión para el punto A. Ahora encontremos la del punto B, que es esta de acá. Entonces, para ello, N va a ser igual a XB entre H. ¿Cuánto es XB? 7,5. ¿Cuánto H? 20. Entonces 7,5 entre 20 nos debe dar 0.375. Revísenlo en la calculadora. Y para M, que es ZA, o en este caso sería ZB sobre H, voy a tener 44 metros entre 20 metros. Me da 2,2. Revísenlo en la calculadora. Siguiendo lo mismo, la misma forma que
identificamos los valores anteriores, vamos a encontrar estos IP y el I'P en el gráfico con estos valores, punto 375 y 2,2. Entonces aquí sí me tengo que desplazar, fíjense bien, aquí sí ya me desplazo porque ya tengo valor en X. Es punto 375, es casi punto 40, entonces aquí tengo punto 50. Digamos que estoy aquí, más o menos, fíjense bien, punto 375. Entonces yo bajo, el otro valor que tengo es 2,2. Entonces yo bajo más o menos aquí, miren, 2,5 quiere decir que 2,2 anda como por aquí, ¿verdad? Anda como por aquí, ok. Entonces ploteando esos valores de 2,2 y punto 375 nos da acá punto 18 y punto 13. Veamos, punto 18 y punto 13, que es más o menos punto 18 por aquí. Fíjense bien, estoy aquí en este punto, ¿verdad? A ver, así, más o menos aquí. Efectivamente estoy en punto 18 y punto 13, punto 10, 11, 12, 13, 14, 15, más o menos. Miren, ustedes con una regla impriman esto y con una reglita lo pueden plotear, ok. Entonces estamos bien, ok. Ahí sí calculamos ese valor, punto 18, punto 13, y vamos a encontrar la fricción en este caso, pues, o el esfuerzo, perdón, en el punto B. Vamos a tener igual 1 sobre la altura multiplicando la presión por punta por el valor que encontramos de IP, que es punto 18, más la presión por fricción por el valor de I'P. Y eso nos da punto 0,712 toneladas por metro cuadrado. Como vemos, obviamente el esfuerzo es mucho mayor entre más estamos próximos al pilote. Así que aquí tienen los resultados. Bien, tenemos ya resuelto el primer ejercicio. Vamos ahora al segundo ejercicio, que es ya la capacidad portante de los pilotes. Aquí estamos buscando nosotros qué esfuerzo causa el pilote sobre el suelo. Ahora vamos a ver cuánto es lo que va a aguantar un pilote, o lo que debería aguantar, o lo que puede soportar un pilote, pues, para ya cuestiones de diseño. Aquí tenemos que utilizar las tres ecuaciones, la de Benavent, que una, la de Vierendeel y la de Dor. ¿En qué se caracterizan? Bueno, aquí Benavent vincula un poco lo que es el diámetro, ¿verdad?, del pilote. Lo relaciona también con la densidad del suelo, la altura, ¿verdad? Y este factor, que es muy importante, que no es necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque este valor de tangente a la cuarta, 45 grados más ese valor delta medio, ese lo vamos a encontrar nosotros aquí en la tabla 12.4. Ya está, como ustedes se fijan, esto ya está tabulado acá. ¿De qué va a depender este valor? Del valor de delta que nos den aquí. Fíjense bien, aquí nos dan un delta de 25 grados, por lo tanto, para cada valor de estos ya está tabulado. Para 25 grados, si usamos este factor, 2,47. 10,1 más tangente, ya está dado. O sea que para tangente de 45 grados, teniendo un ángulo de 25, vamos a tener un valor de punto 41. Como repito, no se calcula, si esto simplemente se saca de este valor que ya está para eso tabulado. Entonces, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Aquí se hace un valor total, que es la carga máxima en este caso, ¿verdad? Va a ser la suma de tanto la de fricción como de punta, una carga total. Bueno, hay unos factores ahí que vamos a ver para qué se utilizan después. La ecuación de Vierendeel es un poco más sencilla, igual utiliza estos mismos factores que los vamos a calcular después, y un solo factor de seguridad. Y la de Dor, que también es un poco práctica, repito, usa los mismos factores y vamos a trabajarlo. Bien, vamos a ver con el primer ejemplo, el 12.2. En un estrato homogéneo, esto hay que tener mucho cuidado, porque la fórmula se puede aplicar, o sea, hay una forma diferente de aplicar la fórmula si el terreno es homogéneo, o sea, un terreno consolidado, o si es un terreno
no cohesivo, o sea, es un terreno con diferentes tipos de estratos. Ok, entonces cuando son diferentes tipos de estrato, entonces tenemos otro criterio para su cálculo. En este caso tenemos un estrato homogéneo, o sea, el mismo tipo de suelo durante toda la profundidad. Entonces es un estrato de arcilla arenosa con las siguientes características. El ángulo acá de fricción, que en este caso es del material, es de 25 grados. F es 0.42, ¿verdad? O sea, el coeficiente de fricción. Y la densidad del suelo es 1800 kilogramos por metro cúbico. Nos dan también la sección del pilote, que es de 0.30 por 0.30, o sea 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces se hinca un pilote de concreto armado y sección transversal cuadrada de 30 centímetros de lado. La altura total es de 10 metros. Encuentre la capacidad portante del mismo aplicando los criterios de Benavent, Vierendeel y Dor. O sea, vamos a utilizar las tres fórmulas. Muy bien, comencemos con la ecuación de Benavent para encontrar, ¿verdad?, cuánto es la carga admisible o la capacidad portante de cada pilote, de ese pilote. Entonces, para la ecuación de Benavent nos pide encontrar el diámetro equivalente de la sección del pilote, que es más o menos este, ¿ok? Sección equivalente significa una sección considerando la fricción, cuánto es exactamente aproximadamente el diámetro real que tendría este pilote. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Va a ser 4 que multiplica a L al cuadrado, que es L, el lado, uno de los lados. O sea, en este caso son 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, entre pi. Entonces multiplicamos 30 centímetros al cuadrado por 4 entre pi. Eso nos debe dar 33,85. Usen la calculadora. El área en este caso es pi por el diámetro al cuadrado, ¿no? O pi por radio al cuadrado entre 2, o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, en la punta, que es acá, el ángulo, el seno del ángulo es de 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Por lo tanto, el seno de 30 grados equivale a 0.5. Entonces, de la ecuación 12.7, que es esta, de la ecuación 12.7, pi por diámetro al cuadrado entre 4 por el seno de alfa, ¿verdad? Pi por diámetro al cuadrado entre el seno de alfa multiplicando por la densidad del suelo, por la altura, por este factor que vamos a ver, ya les dije, se calcula en la tabla. Centrémonos en esto: pi por diámetro al cuadrado entre 4 por el seno del ángulo. Fíjense bien que si nosotros lo relacionamos aquí en este valor, ya si tenemos el área, ¿a qué es igual el área? El área va a ser igual a pi por el diámetro cuadrado entre 4. Por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, prácticamente todo esto desaparece. ¿Ya? El área, fíjense, pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área. Fíjense bien, esto es el área. Entonces, podemos nosotros podemos sustituir todo ese valor por el área y dividirlo entre el seno de 30 grados. Así de sencillo. Entonces ponemos 0.09 entre 0.5. Repito, entiendan bien, vean bien. P va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 por el seno de alfa, pero pi por diámetro al cuadrado entre 4 es el área. Por lo tanto, yo puedo sustituir ese valor, ¿verdad?, aquí, y entonces pongo el área entre el seno de 30 grados, ¿ok?, por 1.8. ¿Qué es este 1.8? 1800 kilogramos, nada más que aquí ya lo pasamos a tonelada, por 10, que es la altura del pilote, la profundidad del pilote, por 6.10. Ok, ¿de dónde salió, verdad, ese valor? Pues es muy sencillo, fíjense bien. Este 6,10, ¿de dónde sale? Acuérdense que estamos usando la fórmula para el PUP. Entonces la fórmula para el PUP en el caso de la ecuación de Benavent
dice que es tangente a la cuarta de 45 grados más delta medio. Entonces, ese valor para un ángulo de fricción de 25 grados, efectivamente tangente a la cuarta es 6.10. Fíjense bien, aquí está. Para 25, para tangente a la cuarta, 6,10. Entonces aquí tenemos el valor. Eso nos da una carga, ¿verdad? Para punta de 19,76 toneladas. Ahora, para PUF, que es por fricción, tenemos este valor acá, ¿verdad? Lo que le encanta a ustedes, que son las integrales, pero esto nada que ver. Vamos a usarlo acá, pi por diámetro entre 2, ¿verdad? Por la densidad, ¿verdad? Por F, que es el factor de fricción, por H al cuadrado, por este valor que es tangente a la cuarta de 45. Entonces, lo vamos a buscar acá, ¿verdad? Entonces el PUF es 4 por 0.3 entre 2, ¿verdad? En la fórmula por 1,8 por 0.42, ¿verdad? Que es el factor de fricción por 10 al cuadrado, la altura, por 2.47. ¿Cuál era el valor que íbamos a encontrar? Tangente de, tangente 45 grados. Entonces, tangente cuadrada de 45 grados. Entonces, para 25 grados es 0.41, que es efectivamente, 2,40, no, tangente cuadrada, perdón, de 45 grados, que este valor, fíjense bien, tangente cuadrada, ¿verdad? De 45 grados es este valor. Para 25 es 2,47, tangente cuadrada, ¿ok? De 45 grados, aquí este es negativo, este es positivo, más delta medio entre 2, o sea, 2,47, que es efectivamente este valor que tenemos por acá. Eso nos da una carga de 112 toneladas. Entonces la carga total máxima en este caso va a ser la que correspondiente a la punta más fricción. Entonces sería 19,76 más 112 son 132 toneladas, ok, más aproximadamente. Y en este caso la carga admisible, esto es interesante, fíjense bien, porque tenemos que basarnos en un factor de seguridad. Y aquí nos dice la ecuación, ¿verdad? Que para hallar la magnitud de las cargas de servicio, Benaven adopta un factor de seguridad entre 4 y 6 según el tipo de suelo. Entonces entendemos que 4 es para suelos más cohesivos y 6 obviamente para suelos mucho menos cohesivos, o sea, suelos más débiles. Pero como en este caso estamos hablando de un estrato consolidado, de un estrato sólido, entonces vamos a usar en este caso el factor de 4. Por eso es que aquí utilizamos 4. Entonces va a ser a la carga de punta entre 4. Y entonces sería el PU, que en este caso la carga total, no la carga de punta, pero la carga total, que serían 132 entre 4, nos da 33 toneladas. Esa es una de las respuestas. Vamos a usar ahora la ecuación de Vierendeel. Entonces, para la ecuación de Vierendeel, él asume que la carga por punta es idéntica a la carga por fricción, no hay cambio. Entonces, como ya la habíamos calculado acá, tenemos 112 toneladas. Y en este caso el factor, él usa un solo factor de seguridad que es 3. Entonces es más sencillo, 112 entre 3 nos da 37,3 toneladas. Usemos la última ecuación, que es la ecuación de Dor. Ahí usamos una carga por punta. ¿Cuál es la pi por diámetro al cuadrado de T4, ¿verdad? Y H tangente a la cuarta. Entonces ahí vamos a sacar todos estos valores, fíjense bien. Entonces 0.09 por 1.8, ¿verdad? Por 10 por 2.47. recuerden que tenemos 25 y aquí tenemos 45 más tangente cuadrada de 45. Entonces usamos este valor, es 0.41. Estamos bien. A ver, no, tangente cuadrada de 45 más. Aquí debemos de tener mucho cuidado en esto. Recuerden que hay valores acá con más y con menos. Entonces en este caso Dor está utilizando el valor de tangente a la cuarta de 45 más delta medio. Entonces es acá. Tangente de 45 más delta medio es 2,47, que es el valor que estamos utilizando aquí, exactamente acá.
¿ok? Es el mismo de este, 2,47, ¿ok? 2,47. Entonces, eso nos da 4 toneladas. El PUF es igual, lo calculamos acá, ¿no? PUF, pi por diámetro entre 2, y aquí utilizamos coseno al cuadrado de alfa para este valor. Entonces, nos da 1.21. Vamos a ver, coseno cuadrado para 25, 1.21 para 25, 1.21. Veamos qué nos dice. DOR es el factor es 1 más tangente cuadrado del ángulo. Para PUF es 1 más tangente cuadrada del ángulo. Entonces el que vamos a usar efectivamente 1 más tangente cuadrado del ángulo. Entonces para 25, 1 más tangente cuadrado del ángulo efectivamente es 1.21. ¿Ok? Aquí está 1.21. Eso nos da 39,2 toneladas. Igual, sumamos los dos valores para encontrar la carga total de 43.2 y se adopta un factor de seguridad de 1.2. Por lo tanto, dividiendo la carga total entre el factor de seguridad, nos dice que ese pilote lo más que puede resistir son 36 toneladas. Ahora bien, tenemos una fórmula nos da 33, otra nos da 37 y otra nos da 36. Para efectos de diseño, nosotros no siempre nos vamos a ir con la menor. ¿Por qué? Porque es la... Bueno, habrían dos condiciones. Nos vamos con la menor para no pasarnos, ¿verdad? Para hacer un buen diseño, pero también podemos irnos por la mayor. Lo que pasa es que si nos vamos por la mayor, entonces podemos tener un efecto de sobrediseño. ¿Ok? Podríamos tener un efecto de sobrediseño, y si nos vamos por la menor pudiéramos estar nosotros diseñando ya muy completos, ¿verdad? Y podríamos en algún caso, ¿verdad? Si no hay buenas condiciones de trabajo, poner en riesgo pues la estructura. Entonces en este caso, ¿verdad? Son muchos los factores que llevarían a tomar la decisión si nos vamos con el menor valor o si nos vamos con el mayor valor.